Bueno, pues mira, los consejos tienen que ser sobre todo preventivos. La verdad es que yo venía esta mañana en la radio y me decían que iba a ser un verano de altas temperaturas y un verano seco. Precisamente cuando las temperaturas son muy altas, pues por ejemplo cuando hay más de 36 grados durante varios días seguidos, con poco viento, con calor muy seco, es cuando tenemos más riesgo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo primero, cuidar a las personas frágiles. ¿Cuáles son las personas frágiles? Pues los mayores de 65 años, los niños, sobre todo los menores de 4 años y sobre todo los menores de 1 año, aquellos que tienen enfermedades crónicas, es decir, los diabéticos, los hipertensos, los que tienen problemas de corazón, de riñón, neurológicos, los dependientes, porque no se pueden cuidar a sí mismos y entonces necesitan una ayuda de forma constante, y en esta época con más calor todavía más, Y también los que toman ciertos fármacos, por ejemplo diuréticos que les hacen perder líquidos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues un poco cuidarnos con la alimentación. Una cosa muy importante es el consumo de líquidos. ¿Qué tenemos que beber? Agua fresca, no excesivamente fría, porque entonces nos va a dar dolor abdominal como retorcijones y vamos a pensar que nos sienta mal, ¿vale? ¿Qué podemos hacer también? Añadir un poco de zumo al agua, es decir, un poco de zumo de limón, de zumo de naranjas, porque cuando nosotros tenemos calor lo que hacemos es sudar, y al sudar perdemos líquidos y sales minerales. Con el agua recuperamos los líquidos, pero las sales las podemos recuperar añadiendo ese poco de zumo al agua. O bebidas isotónicas, pero las bebidas isotónicas, que son las que llevan líquido con sales, hay que tener cuidado. Van bien para las personas jóvenes, pero para los mayores hay que tener cuidado, porque muchos son hipertensos o son diabéticos y son bebidas azucaradas que llevan un exceso de sales. Entonces los jóvenes bien, pero los mayores mejor agua con zumos, ¿vale? Y luego es muy importante que tenemos que beber aunque no tengamos sensación de sed. Esto pasa más en la gente mayor. La gente mayor no tiene el centro de la regulación de la sed, no funciona bien, y entonces ellos no notan sensación de sed, con lo cual les tenemos que insistir que beban líquidos para recuperar las pérdidas que se han ido produciendo. También tenemos que tener cuidado con las comidas. Es mejor tomar comidas con frutas, con verduras, que nos van a aportar esas sales minerales que nosotros estamos perdiendo, pues ensaladas, por ejemplo, y reducir las comidas muy copiosas o con muchas grasas, que lo único que va a hacer es que nos adaptemos mal al calor. ¿Cómo sabemos que alguien está mal hidratado? Bueno, el saber si alguien está mal hidratado se puede notar pues en la piel, que tiene una piel muy seca, que le haces un pequeño pliegue y ese pliegue se mantiene mucho rato, que le dices que saque la lengua y está muy seca la lengua, es decir, los ojos más hundidos, y tenemos que insistirle en la toma de líquidos. Sobre todo insistir con los mayores, porque ellos, es lo que os decía, no tienen sed, y como no tienen sed no beben. Entonces cada poco, no hace falta que se beban un vaso entero de agua cada vez, sino que cada poco, es decir, cada media hora, cada hora, se les ofrece a beber un poco para que vayan recuperando. Otra forma de recuperar líquidos también, por ejemplo, son las gelatinas. Las gelatinas se hacen con agua, tienen mucho líquido. Cuando te las tomas son fáciles de tomar, se toman fresquitas, y cuando llegan luego al estómago se convierten en líquido, con lo cual favorecemos el que puedan tomar ingestas de líquidos abundantes, sobre todo aquellas personas que un poco se niegan a la ingesta. Otra cosa que podemos hacer pues es cuidar nuestra casa, es decir, que durante las horas de sol tengamos las persianas bajadas y las ventanas cerradas, que refresquemos la casa por la noche, que si necesitamos poner ventilador se puede usar, pero teniendo en cuenta que si la temperatura de la casa es de más de 35 grados, el efecto que va a tener va a ser muy poco, el ventilador. ¿Qué hacer entonces? Pues refrescarnos con agua fresca las manos, la frente, bañarnos con agua tibia para bajar la temperatura corporal. Y en la calle
en la calle, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener cuidado con las con los horarios de más sol, de más insolación, que son desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. En esos horarios, pues claro, no quiere decir que no podamos salir a la calle, pero si lo podemos evitar mejor, y sobre todo no ponernos a hacer ejercicio físico intenso durante esos horarios, o cuidar cuando vamos a la piscina y a la playa en esos horarios, estar más a la sombra, porque si no, seguramente el sol va a ser perjudicial para nosotros. Protegernos también, ponernos sombrero o gafas o ropa ligera. Me dices, ¿y los que trabajan al aire libre y tienen que hacer un trabajo duro al aire libre? Pues lo mismo que nosotros, protegerse con sombrero y una ropa ligera, una camiseta de algodón, por ejemplo, que transpire, y beber agua, beber por lo menos de 2 a 4 vasos de agua cada hora, para recuperar todo aquello que pierden con el sudor. ¿Qué hacer si realmente nos hemos expuesto al sol y nos encontramos mal? ¿Cuáles son los primeros síntomas que pueden aparecer? Pues pueden aparecer calambres, que notemos calambres en las piernas, o que nos sintamos muy cansados, o que se haya enrojecido la piel porque nos hemos quemado un poquito, que aumente nuestra temperatura corporal. Estos serían los primeros síntomas. Ante esos primeros síntomas, pues nos tenemos que colocar a la persona en un sitio fresco, si está consciente, darle a beber agua, líquidos abundantes, mojarle con agua fría pues las manos, las muñecas, las axilas, la frente, lo que hacemos habitualmente para bajar la temperatura. Y con eso tiene que empezar a reaccionar. En media hora, 1 hora tiene que reaccionar, si no hay que ponerse en contacto con el personal sanitario. Cuando los síntomas son más intensos, es decir, que le ha subido mucho la fiebre, que tiene la piel muy seca, muy roja, que está medio inconsciente, que tiene mucho dolor de cabeza, que vomita, pues ahí ya nos tenemos que empezar a preocupar más. Es decir, tenemos que intensificar el colocarlo en un sitio fresco, si está consciente darle a beber agua, pero ya ponernos en contacto con el personal sanitario. Y si está inconsciente o vomita, colocarlo de medio lado, para que cuando vomite no sea atragante con lo que está tomando, con lo que vomita. Esas son las ideas un poco más importantes. Otra de las cosas importantes es que nunca dejemos a una persona mayor o a un niño dentro de un coche cerrado, aunque esté estacionado a la sombra, porque el aumento de la temperatura va a hacer que ellos no controlen bien la temperatura corporal y pueda producir un exceso de calor, ¿vale? Y sea perjudicial para ellos. Son cosas que parecen de imaginárselo, ¿no? De imaginarse uno que hay ciertas cosas que no hay que hacerlas, y eso es lo que tenemos que hacer. Y sobre todo, que es más importante prevenir que tratar. Si nosotros prevenimos, es raro que nos pueda producir una insolación, pero si no hacemos ninguna prevención, pues podemos sufrir trastornos por ese exceso de calor.